Cada año, el tiburón convive con su destino, llevándose aproximadamente a 10 personas en todo el mundo. Los leones, por su parte, son responsables de la muerte de unas 200 personas al año. Sin embargo, estas cifras parecen insignificantes en comparación con lo que se habría sentido al enfrentarse a los depredadores de la era mesozoica, entre los cuales destacaban los dinosaurios, auténticas máquinas vivientes de muerte. Imagínate cómo sería ser la presa de un depredador que posee la inteligencia de un lobo, la velocidad de un guepardo y unos dientes más largos que tu antebrazo. Y todo esto, solo un trolodón, que, a pesar de su popularidad y reputación como un dinosaurio débil en comparación con otros, ocupa en nuestra lista uno de los lugares más bajos en poder y peligrosidad. En este ranking, quizás sea el más débil, pero justamente esa circunstancia y una confianza engañosa pueden llevar a la muerte a un ser humano. El trono no fue simplemente otro depredador, y su potencial superaba muchas ideas preconcebidas. Era, en realidad, un aprendiz estrella entre los dinosaurios, un pariente que, a diferencia de la mayoría de sus congéneres, tenía la proporción cerebro-cuerpo más alta de entre todos los terópodos conocidos. Sus dientes, capaces de causar heridas, no eran solo agudos. Su habilidad para resolver problemas complejos superaba la de la mayoría de los mamíferos modernos e incluso la del ser humano. Esta chispa de inteligencia lo hacía una criatura mortalmente peligrosa. Pero las capacidades intelectuales son solo una parte de su arsenal. Sus enormes ojos, que no solo servían para decorar o para un aspecto intimidante, estaban equipados con visión nocturna, que envidiarían las modernas búhos. Imagínate que te escondes en la oscuridad y este depredador, gracias a sus ojos, puede seguir todos tus movimientos con una precisión asombrosa, eliminando cualquier pensamiento de esconderse. Esta habilidad hacía que el troodón fuera comparable a un sistema de visión nocturna militar, más efectivo que los modernos visores de calor. Y si pensabas que podrías escapar de él, lamentablemente deberías reconsiderarlo con un solo movimiento de su dedo. El troodón podía alcanzar velocidades de hasta 64 km por hora, más rápido que cualquier guepardo, y a diferencia de los grandes felinos, que se cansan rápidamente, podía mantener esa velocidad durante mucho tiempo, lo que convertía su caza en una tarea casi imposible. Pero aquí viene el hecho más sorprendente: cazaba en manadas. Recordad las escenas de Jurassic Park, donde los depredadores inteligentes coordinan sus acciones, lo cual se asemeja bastante a su modo de capturar presas. Este dinosaurio poseía un alto nivel de inteligencia que le permitía planear estrategias de emboscada. Un grupo de troodones podía distraer a la víctima con uno de ellos, mientras los demás se acercaban por los flancos. Sus dientes, dentados y diseñados más para causar hemorragias profundas que para matanzas rápidas y precisas, servían para debilitar y desgastar a su presa a través de una gran pérdida de sangre. Así que pensar que alguien podría engañarlo o superarlo intelectualmente sería muy ingenuo. Y si creen que enfrentarse a un dinosaurio que se asemeja más a una máquina viviente no presenta dificultad, piénsenlo de nuevo. Ese tanque es tan peligroso como muchos de sus compañeros de mayor tamaño, y su poder reside no solo en su tamaño, sino también en características especiales. Este dinosaurio, conocido como Querex o, en círculos científicos, Coqueresáurido, era en esencia una criatura herbívora. Sin embargo, su apariencia podía confundirte y generar miedo. Sus afilados picos, que se extendían a lo largo de su espalda, alcanzaban los 2,5 metros de longitud, casi 1,5 metros más que la longitud de una espada común. Imaginen que un arma promedio es mucho más corta. Estas colosales protuberancias no eran solo adornos, sino parte de un complejo sistema de protección y ataque. ¿Creen que era pacífico? Intenten decir eso a los especialistas que lo estudiaron, y descubrieron que detrás de esa apariencia amenazante hay mucho más peligro. Su cola, conocida en la literatura científica como tromer, debido a su función letal, se transformaba literalmente en un arma de combate. Consistía en un pombo con 4 afilados picos, capaces de girar con fuerza suficiente para romper huesos. A diferencia de los animales modernos, que suelen advertir antes de atacar, al coquerés no le quedaba tiempo para avisar. Su cerebro era tan pequeño que podía asemejarse a una nuez, lo que significaba que sus acciones eran automáticas,
sin dudas o pensamientos prolongados. Atacaba prácticamente en el primer indicio de amenaza. A pesar de que su masa y protección córnea eran comparables al peso de un rinoceronte con cuernos, este dinosaurio era muy rápido y ágil. Sus potentes patas le permitían girar y maniobrar a velocidades sorprendentes, y su armadura espinosa, que parecía una protección, también podía convertirse en arma. En ese momento, sus afiladas espinas en los hombros y el cuello eran altamente efectivas para perforar y enganchar a cualquiera que se acercara demasiado. Estaban dispuestas de manera muy conveniente y eran perfectas para atravesar la piel y los músculos, convirtiendo a un potencial enemigo en una víctima de hemorragia, fijándose en ella. Ahora pasemos a la parte más sangrienta de esta lista: los grupos de cazadores, cuyo nombre se traduce literalmente como el ladrón salvaje, y esto claramente no es una casualidad. Este dinosaurio realmente justificaba su nombre al 100%. Recordemos lo alarmados que estaban todos en su momento al descubrir que los velociraptores, en tamaño, no eran tan terroríficos como parecían. Resultaron ser aproximadamente del tamaño de un pavo. Entonces, su pariente, cuyo nombre se traduce como ladrón salvaje, en realidad fue la encarnación de una amenaza mortal que justificaba por completo su nombre. En Parque Jurásico le dieron el nombre de raptor y se convirtió en uno de los depredadores más reconocibles de esa época. No fue en vano que lo apodaran ladrón salvaje, ya que no se trata solo de una expresión bonita, sino que refleja su verdadera naturaleza. A esta máquina depredadora se le podría llamar una verdadera obra de la evolución, creada específicamente para matar. Fíjese en sus dientes. La mayoría de los raptores tenían dientes comunes con serraciones que les permitían sujetar y desgarrar la carne. Pero este pariente, el raptor rector, no solo tenía dientes con serraciones. Su extremo estaba orientado hacia afuera y hacia adelante, formando una especie de trampa mortal. Cuando esta mandíbula se cerraba, era prácticamente imposible escapar. Cada mordida se convertía en una trampa de cuchillas de carne, una especie de cárcel en mecanismos de muerte animal. ¿Y sus dimensiones? Era realmente pequeño, aproximadamente de 6 pies de longitud, unos 2 metros. Permítame imaginar la magnitud de este peligro. A pesar de su tamaño relativamente reducido, sus dientes y comportamiento agresivo lo convertían en una amenaza terrorífica para cualquier presa. Toda esta lista de entidades peligrosas demuestra que en la era de los dinosaurios, cada uno tenía su propia táctica y armamento único para conquistar el mundo que los rodeaba, y destruir a un humano habría sido para ellos una tarea completamente factible si hubiera osado entrar en su zona de caza. Todo esto ocurrió hace millones de años, cuando la Tierra estaba habitada por criaturas sumamente diversas y sorprendentes. Una de ellas era un dinosaurio gigante, casi de tamaño humano, de unos 6 pies de longitud, aproximadamente 1,5 metros en el sistema métrico. A pesar de ser de tamaño relativamente pequeño, su cuerpo era proporcional al de un humano, no más y a la vez increíblemente macizo. Pero lo más aterrador de esta criatura era su figura musculosa, sorprendentemente compacta, como un muelle comprimido, que resaltaba su característica única: fuerza y velocidad. Este dinosaurio era la encarnación viva del ideal de la velocidad, creado específicamente para perseguir rápidamente a su presa. Hablamos del paso de cero a extremo, cuando en segundos esta criatura alcanzaba una velocidad asombrosa, que sorprendía a quienes la observaban. ¿Por qué se movía tan rápido, como si alguien lo hubiera lanzado a una carrera y no pensara detenerse? Y eran precisamente sus garras, las famosas, afiladas como cuchillas rotas, las que demostraban que ese animal había sido especialmente adaptado para cumplir con su misión sanguinaria. Estas garras no estaban destinadas a la exhibición, eran armas, potentes y mortales. La ciencia dice que estas herramientas rasgaban la carne viva de una presa mayor que el depredador mismo. Exactamente para eso fueron diseñadas y creadas por la naturaleza. Pero lo que hace a este depredador especialmente aterrador y escalofriante es su estrategia de caza. No era simplemente una furia irracional o una embestida ciega del asesino. Los ininteligentes, en su pensamiento, los pequeños reptiles, poseían una táctica mucho más compleja de forma involuntaria. Eran cazadores en grupo, coordinados y organizados,
auténticos escuadrones tácticos preparados para actuar en conjunto. Si antes imaginábamos a estos dinosaurios simplemente como feroces e indomables agresores, ahora podemos decir que su comportamiento era similar al de unidades especiales. Poseían a la vez fuerza y inteligencia, actuaban de manera organizada y coordinada. Muy diferentes a monstruos insensatos y furiosos, ellos demostraban un pensamiento real, un plan estratégico diseñado para maximizar el efecto del esfuerzo conjunto. Se parecen más bien a soldados de élite preparados para operaciones específicas que a simples cazadores. Y si imaginamos escalar esto hasta una criatura de mayor tamaño, por ejemplo, del tamaño de un autobús, la imagen resulta todavía más sorprendente. Imaginen que este depredador tuviera un pariente menor, que fuera al gimnasio casi todos los días. Así sería su pariente más compacto, pero no menos peligroso, llamado Albertosaraptor. No se dejen engañar pensando que un tamaño menor hace a este dinosaurio menos amenazante. Al contrario, su tamaño compacto lo hacía más mortal. A diferencia de su famoso pariente, que era básicamente un bloque blindado con dientes, el Albertosaraptor se asemejaba más a un coche deportivo con cuchillas afiladas listas para desgarrar. Estudios de los huesos de este lagarto, en particular de los huesos de sus patas, llevaron a los científicos a un descubrimiento aterrador. Este dinosaurio estaba diseñado para una persecución larga y agotadora. Podía mantener una velocidad de hasta 30 millas por hora, aproximadamente 48 kilómetros por hora, durante mucho tiempo. Imaginen que algo más grande que cualquier autobús escolar los persigue sin parar. Y además, esa criatura nunca se cansa, no se queda sin aliento y no reduce la velocidad. La única forma de escapar de este perseguidor sería esconderse en pequeños escondites. En realidad, sus pequeñas manos, similares a las de un tiranosaurio. Pero, a pesar de su tamaño reducido, esas manos tenían una fuerza tan potente que podrían levantar una motocicleta o apretar algo no muy grande, como una goma de mascar. Aunque su función en el ataque era auxiliar, en entrenamiento para matar, los verdaderos armas de este dinosaurio eran su poderosa mandíbula y su mandíbula de prensa. La fuerza de mordida del Albertosaraptor podría compararse con la capacidad de partir huesos del grosor de un hisopo, aproximadamente 3.000 libras por pulgada cuadrada, lo que equivale a que 3 autos pequeños cayeran sobre una persona y la aplastaran completamente. No dejen que el tamaño de este gigante feroz los engañe. Hay otra cosa que también vale la pena considerar. Incluso animales que parecen herbívoros, como un gran pájaro herbívoro, un rinoceronte gigante o un hipopótamo, pueden causar daños irreparables. Ahora, piensen en un aspecto aún más misterioso y sorprendente de este tema. Existe una característica que muestra directamente que, en ocasiones, incluso los seres vivos que parecen herbívoros o inocentes pueden ser mucho más peligrosos que una rata o una leona. Permítanme presentarles a una de esas criaturas inusuales, el amargosaurio. Este herbívoro mide aproximadamente 33 metros de largo, es decir, más de 22 camiones grandes en línea. En apariencia, recordaba a una especie de reptiles con cuello largo, similar a una estructura fantástica, con un cuello y espinas dorsales que parecían adornadas con 2 filas de puntas afiladas que sobresalían hacia arriba. Estas púas son el elemento principal que distingue a este animal entre numerosos herbívoros. No cumplían solo una función decorativa. La larga, curva y flexible espalda de esta criatura era en realidad una arma poderosa oculta en su espalda y cuello. Durante mucho tiempo, los científicos permanecieron perplejos, pensando que esto era únicamente para llamar la atención o intimidar a los competidores. Sin embargo, tras un estudio más minucioso, hicieron un descubrimiento sorprendente. Estas puntas afiladas eran más una arma de combate que un adorno o medio de exhibición. En situaciones de peligro o amenaza, cuando la criatura sentía una amenaza, el amargosaurio podía usar su parte trasera, larga, flexible y fuerte, semejante a una arma medieval, un arma arrojadiza diseñada para impactar al enemigo. Esta cola podía azotarse con fuerza, convirtiéndose en un látigo natural, capaz de dar golpes devastadores con su puntiagudo nariz segadora en la espalda. Entonces, se transformaba en una versión viva de una masa medieval, capaz de derrotar a un adversario o defenderse de ataques. Y aunque a simple vista parecía un herbívoro inofensivo,
en realidad poseía capacidades peligrosas. Numerosos estudios demostraron que era capaz de alcanzar velocidades increíbles, lo cual era sorprendente para un animal de su tamaño. Sus poderosas patas no estaban destinadas solo a caminar rápidamente. Podían dar golpes con fuerza suficiente para atravesar el cráneo de los depredadores más grandes. Y si usted piensa que todo esto significa que los herbívoros no son peligrosos y solo comen hierba en silencio, está equivocado. Incluso animales considerados inofensivos, en comparación con depredadores como un rinoceronte gigante o un hipopótamo, pueden infligir golpes mortales. En ese aspecto, su fuerza resulta especialmente atemorizante por su imprevisibilidad y letalidad oculta. Por eso, en el mundo de los dinosaurios, incluso las criaturas que parecen inofensivas por ser herbívoras solían ser mucho más peligrosas que los cazadores armados. Toda esta increíble complejidad y diversidad de seres vivos, hace millones de años, deja una huella imborrable, recordándonos que la naturaleza siempre es maestra en crear soluciones sorprendentes. Imaginen qué emocionante sería ver qué ocurriría si la evolución decidiera regalar al depredador más peligroso un mango de navaja suiza. Recuerden lo aterrador que les parecía la escena de la cocina en la película Parque Jurásico. Esa amenaza y peligro aparentemente silencioso. Y ahora imagina que el megapartero, ese depredador prehistórico, mira sus garras así, y como si hiciera una pausa para recargar energías, declara: «Apoya mi cervecería prehistórica». Mientras que la mayoría de los depredadores dinosaurios tenían garras imponentes y largas, capaces de dejar una huella profunda, el megapártero llevó sus garras a un nivel completamente distinto. Imagina un armamento cuyo tamaño superaba toda la longitud de su brazo, más de 1,5 metros, un arma que no podía pasar desapercibida. Sin embargo, los periodistas y paleontólogos consideran que la verdadera característica aterradora de este monstruo no solo residía en la longitud de sus garras, sino también en su funcionalidad. Eran garras capaces de penetrar la gruesa piel de su víctima, como un cuchillo caliente que atraviesa mantequilla. Por otro lado, parecía que serían más lentas, pues armas tan peligrosas requieren tiempo para atacar. Pero la realidad resultó ser mucho peor. En realidad, la estructura corporal del megapártero evidenciaba su asombrosa inventiva. Su anatomía le permitía ser mucho más ágil de lo que se podría suponer para un ser de ese tamaño colosal. Sus largas y poderosas piernas no solo servían para desplazarse, aunque indudablemente servían para pisar la tierra, sino que estaban principalmente diseñadas para la persecución. Imagínate una situación en la que una persona intenta huir y una criatura corre tras ella, capaz no solo de alcanzarla, sino de llegar a unos metros de distancia, agitando sus garras y mostrando lo peligroso que es. Y lo que es aún peor, su longitud de brazos y garras le permitía asestar golpes desde lejos, a unos pocos metros, dejando al cazador un espacio de ataque increíblemente peligroso. Puede parecer que, con ese cuerpo tan macizo, todo debería ralentizar sus movimientos, y que por lo tanto, esa criatura sería vulnerable. Sin embargo, los científicos llegaron a una conclusión sorprendente. El megapártero era asombrosamente ágil para sus dimensiones gigantescas. Sus largas y potentes piernas también servían para cazar rápidamente a sus presas, pudiendo alcanzar velocidades tan altas que la mayoría de los representantes de ese periodo no podían soportarlo. Se puede imaginar cómo sería sentir que un depredador nunca se cansa, porque, a pesar de su imponente masa, está perfectamente adaptado para la persecución. Además, su alcance, que superaba los 2 metros, y su capacidad para maniobrar rápidamente, lo convertían en uno de los cazadores más eficaces en su territorio. Es igualmente importante destacar que el megapártero poseía un sistema único de plumas orgánicas, que no solo servían para el plumaje. Estas plumas funcionaban como una antigua glotis, permitiéndole cazar en condiciones frías y nevadas, donde otros depredadores tenían dificultades. Imagina que, durante las batallas invernales por la presa, en las que muchos dinosaurios sufrían por el frío, el megapártero cruzaba con confianza la llanura nevada sin detener sus pasos, gracias a su sistema especial de aislamiento térmico. Estas plumas no solo le proporcionaban una protección adicional, sino que también le permitían mantenerse activo en condiciones en las que la mayoría de los otros depredadores simplemente no podrían cazar en absoluto.
Se puede imaginar cómo su persecución por las llanuras nevadas recordaba una escena de una película de ciencia ficción, donde algo gigantesco y mortal persigue a su presa a través de una tormenta de nieve, convirtiendo al cazador en un juguete en manos de la misma naturaleza. ¿Y qué decir del carácter de esta criatura? Parece que no era menos aterradora, a pesar de su vestimenta plumífera. Observa que, aunque las plumas, habituales en los pájaros modernos, en la antigüedad servían como una especie de armadura, permitiendo a este depredador cazar en condiciones frías y en un estado protegido llevar a cabo sus tareas de caza. Toda su estructura evidenciaba una eficiencia excepcional, pues estas plumas aseguraban la capacidad de mantener altos niveles de actividad, incluso a bajas temperaturas, algo que normalmente no es habitual en otros carnívoros, incluso en condiciones poco favorables. Esto significaba que una especie de polluelo de plumas prehistórico, o dicho de otra manera, cazador majestuoso, podía obtener alimento en las condiciones climáticas más adversas, dejando atrás a muchos competidores menos adaptados. Pero, por supuesto, para el terror absoluto basta con el Megaraptor. En este antiguo universo de pesadillas, existe otro representante, no menos formidable, su pariente de Asia, con ambiciones mucho más superpoderosas. Es el Tarbosaurus, una criatura realmente siniestra, que lideró la antigua Asia y desmantelaba a sus oponentes con la fuerza de su crueldad insensible. Este dinosaurio era igual de peligroso que su pariente, pero a diferencia del Megaraptor, prefería no perseguir, sino dominar y atemorizar. Se convirtió en un símbolo de crueldad capaz de infundir terror incluso a los cazadores más resistentes. Hablar de sus características implica mencionar su poder increíble en las mandíbulas, que superaba en fuerza a cualquier otra, al menos entre los animales terrestres que alguna vez existieron en la Tierra. Donde otros depredadores podrían soñar con capacidades que los contuvieran, el Tarbosaurus poseía la fuerza capaz no solo de desgarrar carne y huesos, sino también de penetrar las gruesas armaduras de sus rivales, incluso aquellos protegidos por un caparazón o un blindaje denso. Compararlo con objetos cotidianos no es difícil. Sus mandíbulas podían romper una roca como si fuera una pieza de pastel. Los científicos calcularon que su fuerza de mordida alcanzaba la increíble cifra de 20.000 newtons, aproximadamente la fuerza que aplicarían 3 automóviles pequeños apilados y fijados en un punto. Y para entender la magnitud de su poder, basta mencionar que sus dientes estaban especialmente cerrados para cortar en modo sierra, como si fueran sierras de acero, lo que los hacía aún más mortales. Este arsenal dental no era simplemente una decoración, era una verdadera máquina de destrucción, diseñada no solo para desgarrar huesos duros y resistentes, sino también para acabar con enemigos que parecían invencibles. En esta unión de una fuerza dentaria increíble y una mandíbula de potencia aterradora, residía toda la esencia de su dominio absoluto en la jerarquía de antiguos reptiles. Así, estos depredadores prehistóricos, Megaraptor y Tarbosaurus, eran una prueba viva de lo avanzada que estaba la inventiva natural y el desarrollo de estrategias de adaptación. A pesar de su potencia extraordinaria, estaban también excepcionalmente adaptados a las condiciones del entorno, demostrando que en la naturaleza todo es una combinación inteligente de fuerza y flexibilidad. En el mundo de los gigantes y poderosos depredadores prehistóricos, durante mucho tiempo prevaleció la idea de que algunos de ellos, como los reyes de los bosques y llanuras antiguos, poseían una fuerza increíble y una masa imponente, pero a la vez podían carecer de velocidad suficiente. Sin embargo, estudios modernos y el análisis de restos fósiles de estas criaturas imponentes han desmentido estos estereotipos, revelando un panorama sorprendente de los depredadores antiguos. Por ejemplo, aunque el peso de Tarbosaurus podía alcanzar las 5 toneladas, en general sus dimensiones parecían colosales e incluso intimidantes. Los científicos descubrieron que su esqueleto, especialmente la estructura de sus patas, indicaba una gran movilidad y agilidad en este fiero mamífero de épocas prehistóricas. Está claro que estas patas, capaces de impulsarlo literalmente fuera del suelo con una potencia comparable a la de los veloces corredores olímpicos, le proporcionaban rapidez y agilidad, permitiéndole hacer giros bruscos durante la caza. Imagínese una figura tan enorme, del tamaño de un autobús urbano, que podía manejar su dirección con precisión similar a la de un coche de carreras. Pues así era este monstruo,
capaz de cambiar rápidamente su trayectoria para atrapar a su presa o evitar peligros. Pero el verdadero arma aterradora de este depredador no era solo su potencia imponente, sino su inteligencia, que según los últimos datos era mucho más avanzada de lo que se pensaba. La enorme cabeza de este animal no solo servía para intimidar y demostrar fuerza. Escondía en su interior un cerebro altamente desarrollado, equipado con un sistema complejo de comportamientos y estrategias de caza que recuerdan a las ideas modernas sobre depredadores inteligentes. Según hallazgos fósiles y análisis de restos petrificados, los científicos creen que Tarbosaurus podía rastrear y perseguir a su presa a largas distancias, usando un avanzado olfato para detectar rastros. Podía seguir a animales débiles o exhaustos durante varios días, hasta que estos se agotaban y quedaban indefensos. Si parece que la caza del gigante provoca horror, basta imaginar qué ocurriría si se encontrara con una criatura tan masiva que sería capaz de destruir todo a su paso, incluso sin notarlo durante su movimiento. Recuerda la escena de una película popular sobre dinosaurios, donde un tiranosaurio generaba ondas en el agua y causaba ondulaciones. Ahora, imagina que a una criatura como Padhot Titan le bastaría dar unos pocos pasos, y el suelo bajo él se convertiría en un lugar donde la fuerza del golpe podría fácilmente hacer que cualquier vehículo quede aplastado contra una superficie horizontal o incluso destruir infraestructuras construidas. Y lo más sorprendente es que en ese caso no sería necesario estar justo debajo de su pata. Bastaría estar un poco a un lado para estar en peligro, ya que sus pasos dejaban tras de sí consecuencias comparables a la fuerza de una onda explosiva. Justo el tamaño de su cuello y cola creaba otra capa de amenaza, un cuello y una cola de más de la longitud de un autobús escolar, que añadían aún un poco más de extensión. Significaba que incluso si pensabas que te encontrabas a una distancia segura, un movimiento pequeño o un giro torpe de ese monstruo podrían lanzarte literalmente por los aires, del mismo modo que una pelota golpeada por un golfista profesional es lanzada a gran distancia. En una situación así, sería mejor mantenerse alejado, porque no hay garantías de que puedas evitar el peligro si te encuentras demasiado cerca de ese gigante. Pero lo más aterrador no son solo sus dimensiones y poder físico, sino también la naturaleza de su caza. Ten en cuenta que, si encontrarse con uno de estos monstruos ya causa terror, un encuentro con un depredador que activa la caza contra estos gigantes resulta muchísimo más aterrador. Al principio del descubrimiento de este monstruo, los científicos cometieron un error, ya que era difícil creer que en un solo organismo pudiera coexistir una tal intención mortal. Su cuerpo medía unos 32 metros de longitud y superaba las 7.000 kilogramos de peso. Este ser era mucho más que grande. Podría considerarse una máquina de matar perfecta, creada para la máxima eficiencia en destruir cualquier presa. Sus dientes, de más de 6 pulgadas, aproximadamente 15 centímetros, no servían solo para intimidar, sino que estaban dentados en ambos bordes, recordando antiguas sierras de cadena capaces de cortarlo todo, incluso huesos. A diferencia de otros grandes depredadores, que a veces tienen una fuerza de mordida débil o moderada, esta criatura poseía un cráneo tan reforzado que podía golpear con una fuerza capaz de quebrar huesos, sin arriesgarse a dañarse en el proceso. Por supuesto, que tuviera esas características sugiere que ese ser sería increíblemente lento, ya que un cuerpo enorme suele frenar sus movimientos. Sin embargo, fue precisamente la estructura de sus patas la que evidenció lo contrario. Era un organismo especialmente adaptado para la persecución a largo plazo, para rastrear y cazar de manera agotadora. Sus patas macizas, aunque soportaban un peso enorme, también servían para recorrer largas distancias en busca de presas sin fatigarse, lo que lo hacía aún más peligroso. Imagina que te persigue un gigante así, capaz de alcanzarte en grandes distancias soñadas. Incluso si pensabas que estabas lo suficientemente lejos, para este gran depredador bastaba con un pequeño movimiento descuidado, y reaccionaría de inmediato, apretándote con su poderosa mandíbula o derribándote. De esta manera, en el mundo de los animales prehistóricos, existe toda una gama de seres no solo imponentes por su tamaño, sino también dotados de una velocidad que antes parecía inalcanzable para tales gigantes. Estos hallazgos abren nuevas perspectivas para los científicos sobre cómo evolucionaron y se adaptaron a su entorno los dinosaurios y sus descendientes, revolucionando la percepción de la flora y fauna antiguas,
así como la sorprendente y despiadada eficacia de sus métodos de supervivencia y caza. Imagínate una criatura que combine la tenacidad y resistencia de un lobo con la potencia indomable de un tren de mercancías. Así se puede describir a esta bestia depredadora, que hace latir más rápido el corazón solo con pensar en ella. Sin embargo, lo que la hace realmente aterradora no es solo su fuerza increíble, sino también el hecho de que no había nada común en su modo de cazar. Basándose en hallazgos fósiles, se puede deducir que este dinosaurio no se limitaba a comer solo presas pequeñas o medianas, como la mayoría de los depredadores, sino que cazaba activamente a otros antepasados gigantes, en particular a las primeras especies de saltasáuridos, o como a veces se les llama, cefirópodos. Solo piensa, este depredador era tan fuerte y poderoso que consideraba a los dinosaurios de 30 toneladas, aquellos que se ajustan a su nicho ecológico, como un alimento habitual, por así decirlo, una comida cotidiana. Sus mandíbulas potentes y su masa muscular superaban la comprensión humana de la fuerza, de modo que la simple musculatura humana, o incluso una postura corporal completamente diferente, no podrían ni por un momento despertar su interés, y mucho menos convertirlo en su víctima. Su ataque no es solo el de un gran depredador, sino una auténtica pesadilla para quienes se encuentren cerca. Y aquí surge la pregunta, que tal vez resuene en tu cabeza. ¿Podría un humano sobrevivir a un enfrentamiento con alguna de estas criaturas gigantes? Probablemente no vale la pena imaginarlo, ya que incluso con todos tus conocimientos y tu fuerza, las probabilidades de sobrevivir parecen mínimas. Si tienes curiosidad por saber cómo sería, qué harías para sobrevivir o evitar un encuentro con estos monstruos, te invito a que pienses en ello justo ahora. En los comentarios de esta publicación, puedes dejar tus pensamientos y compartir tu opinión. ¿Cómo crees que se puede sobrevivir o al menos reducir el riesgo de enfrentarse a estos antiguos depredadores tan poderosos y enormes? Y si te interesa aprender más sobre estos dinosaurios llenos de descubrimientos inesperados, te recomiendo que veas el video en la pantalla. Allí encontrarás aún más información sobre los gigantes que existieron hace millones de años, frente a los cuales el ser humano, en esencia, era completamente indefenso e impotente. Al fin y al cabo, estos antiguos depredadores eran tan fuertes y peligrosos que incluso con nuestra imaginación más audaz, es difícil imaginar cómo pudo sobrevivir en su poder.